Ok, entonces acá vamos a iniciar la explicación de cómo aplicar los gráficos de histograma en Excel utilizando una herramienta que tiene Excel que se llama tabla dinámica. No sé si han escuchado hablar de eso, pero siempre es interesantísimo saber de varios complementos y funciones que tiene Excel. Bueno, para ello abrimos una hoja de Excel y vamos a utilizar dos funciones, ¿verdad?, que tiene Excel, como les decía, tabla dinámica, pero también vamos a utilizar una que se llama análisis de datos. Ok, ese análisis de datos, bueno, se van a ir aquí a la cejilla de datos, ¿verdad?, y van a buscar al final la opción que se llama análisis de datos. Bueno, en la gran mayoría de las veces no lo tienen, así que si no lo encuentran, no se preocupen. Eso es porque es un complemento de Excel que hay que activarlo, porque Excel no lo tiene activo por default, porque no es una herramienta que se utilice muy comúnmente. Pero bueno, nosotros vamos a activarlo. Ya yo lo tengo activado, pero igualmente les voy a enseñar cómo. Pues se van a ir aquí, archivo, ¿verdad?, la primera cejilla, y van a buscar, depende de la versión, pero igualmente les va a aparecer en diferente lugar, pero es la misma opción que se llama opciones. La opción que se llama opciones. Y cuando escojan esa, se les va a aparecer una ventana de diálogo donde van a buscar la sección de complementos, porque lo que vamos a activar es un complemento de Excel. Ok, una vez que le damos clic a complementos, esperamos un toquecito que se cargue y pues aquí nos va a la lista de complementos. En fin, nosotros vamos a activar uno nuevo, por lo tanto vamos a oprimir aquí en ir teniendo seleccionado complementos de Excel. Así de sencillo. Y pues ahí van a aparecer algunos complementos que se pueden activar. Obviamente no activen todos porque no les va a ser funcional, más bien les va, en dado caso no les va a funcionar bien Excel, porque es para activarlos. Simplemente tengan activado y seleccionen el de herramientas de análisis. Ya yo lo tengo activado, por eso me aparece con el check, pero ustedes nada más le oprimen el check y le dan a aceptar. Una vez que le dan a aceptar, pues debería aparecerles, ahora sí, en la cejilla de datos, la opción de análisis de datos. Ok, vamos a darle clic a análisis de datos y vamos a buscar la opción que se llama, vamos a utilizar dos opciones aquí, una que es la primera, que es generación de datos aleatorios, porque yo no tengo datos, por eso es que vamos a utilizar este complemento. Entonces no voy a utilizar los mismos datos que les puse en el ejemplo, pero vamos a hacer datos nosotros mismos. Entonces vamos a utilizar datos aleatorios, le damos a aceptar y aquí voy a rellenar esto primero y ya les voy a explicar. No, perdón, no me hagan caso, no le puse algo al principio. Voy a volver a hacerlo. Vamos a ir de nuevo aquí a datos. Ok, ahora sí. Ok, les voy a explicar qué fue lo que hice para que lo tengan claro. Aquí vamos a ubicar los datos en la columna A, o sea, en la primera columna, pero los vamos a ubicar desde la celda 2, o sea, de la celda A2 hacia abajo. ¿Por qué? Porque la primera celda la vamos a utilizar como título, como etiqueta, como rótulo. Cualquiera de esas tres es lo mismo. Ok, entonces los datos vamos a ubicarlos del 2 para abajo. Entonces del 2 para abajo vamos a tener ¿cuántos? Vamos a tener 100 datos. Esto que yo le estoy diciendo aquí es que cantidad de datos aleatorios son 100.
este número de variables se refiere a la cantidad de columnas. O sea, vamos a ubicar solamente una columna, o sea, los 100 datos en una sola columna, o sea, en la columna A. La distribución fue lo que les dije antes al principio, ¿verdad? Que la distribución va a ser simétrica. En este caso le escogemos distribución normal. Vamos a escoger una media, ustedes pueden escoger la que quieran, esto sí ya queda a discreción de cada uno. La desviación estándar, eso sí, pues traten de que no sea ni muy grande ni tampoco muy pequeña, que ande ahí entre 0, puede ser entre 1 o 2,5 por ahí. Ahí ustedes pueden ir probando, dependiendo de la desviación estándar que escojan, así van a estar, valga la redundancia, desviados los datos. Y aquí pues escogemos en rango de salida. Yo le voy a decir que a partir de la celda 2, como se lo puse acá, lo pueden digitar o simplemente también lo escogen. Le dan clic aquí, escogen la celda y ahí les va a aparecer la celda escogida, valga la aclaración. Pero ya yo sé dónde la quiero, entonces yo de una vez le digito a 2. ¿Okay? Y si hacen todo esto y lo hacen de manera correcta al apretar aceptar, pues ahí van a aparecer en los 100 datos aleatorios con una distribución normal y una media de 90. Como verán, los datos se extienden hasta la celda 101, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que de verdad tengo 100 datos. Voy a aprovechar acá y le pongo título, voy a poner título datos. Y los datos, si ustedes no quieren ver tantos decimales, ¿verdad? Porque aquí se los va a sacar con la mayor cantidad de decimales posibles, podemos hacer uso del redondeador que está aquí en la sección de números. Y aquí voy a bajarle, voy a escoger los datos numéricos y le voy a bajar la cantidad de decimales. Se lo voy a dejar en 2. ¿Okay? Entonces ahí ya tengo, digamos, un poco mejor visible los datos. Ahora, atención a lo que voy a hacer acá. Vamos ahora a insertar la tabla dinámica. Esto que acabo de hacer es apenas la generación de datos. Ahora lo que voy a hacer es la tabla dinámica ya para hacer primero la distribución de frecuencias y segundo el histograma. En la cejilla de insertar vamos a encontrar la primera opción que se llama tabla dinámica. Entonces vamos a insertar ahí una tabla dinámica. ¿Ok? Acá en el rango o tabla, pues el rango que vamos a insertar son todos los datos, ¿verdad? Desde el mínimo hasta el máximo. Entonces le doy clic acá en la flechita y selecciono todos los datos, incluyendo el título. Por eso es que le tuve que primero poner título. En tabla dinámica se necesita tener siempre título, si no, no se puede trabajar. Una vez que seleccione los datos, vuelvo a oprimir clic aquí y ya que han insertado los datos. Si lo quieren interpretar de alguna manera, aquí dice hoja 1, que es la hoja en la que estoy, celda A1 hasta la celda A101. Okay. Ubicación, pues yo quiero que esté en la celda C5 y pues ahí ya está seleccionada la celda C5. Si por A o por B no está seleccionada o no la quieren seleccionar pero ya saben dónde quiere ir, simplemente digito C5. Entonces únicamente digitando la celda, pues ahí también igual manera se va a ubicar sin que la escoja. Ok, le damos a aceptar y aquí ya se insertó la tabla dinámica, ¿ven? A partir de la celda C5 y aquí me indica el cuadro de trabajo para yo poder, valga la redundancia, trabajar la tabla dinámica. En este caso pues nada más les va a aparecer la tabla dinámica, pero como no he escogido nada, todavía no se les va a aparecer trabajada. Pero vean que aquí, donde yo tengo la información, me aparece un cuadrito con el nombre de datos, que es el nombre de la serie de números que yo tengo. Si hubiera escogido más, pues van a aparecer más acá. Esa es la importancia de ponerle título, porque siempre la primera fila la va a identificar como el nombre. Ok, entonces yo lo que voy a hacer primero es agarrar los datos y acomodarlos por filas. Entonces estos datos que yo tengo acá los selecciono
los arrastro y los envío a la sección de filas para que vean lo que les va a pasar a partir de ahí. ¿Qué fue lo que acaba de hacer ahí la tabla dinámica? Bueno, la tabla dinámica lo que acaba de hacer fue colocar los datos en filas. ¿Okay? Algo así como lo que hicimos en el primer ejemplo respecto a al número de datos. Por ejemplo, si el dato 86,2 aparece, no importa que aparezca una, dos o 100 veces, lo va a poner acá una sola vez. Aquí pues van a ver el ejemplo de estos dos y algunos otros más que son el mismo, pero son el mismo es porque están redondeados. Entonces si yo le quito el redondeo, pues ya no van a ser el mismo dato, es porque redondeados son el mismo, ¿verdad? Para que no se extrañen. Pero bueno, realmente eso no es lo que me interesa. Al llegar acá y acomodar los datos en filas es donde ahora sí vamos a agruparlos. ¿Okay? Lo que les decía que es la esencia del histograma, a trabajar los datos agrupados. Para ello vamos a posicionarlos sobre cualquier dato de la fila, ¿verdad? Y vamos a hacer clic derecho y vamos a buscar la opción de agrupar, porque así es como los vamos a trabajar. Los posicionamos, clic derecho y agrupar. Ok, entonces permítanme un segundo. Aquí se me va a abrir esta ventana, súper importantísimo, tenerle mucho cuidado, donde yo voy a agrupar los datos y me va a decir que me va a agrupar los datos desde el mínimo hasta el máximo, y aquí ya me los va a indicar, el mínimo y el máximo. Si yo quiero cambiar eso lo puedo cambiar, pero lo voy a conservar, no hay ningún problema. Y aquí donde dice por, esto que dice aquí por es el intervalo o es el ancho, ¿verdad? Que puede ser que previamente yo lo sepa o puede ser que no. Digamos, en este caso digamos que yo no lo sé, pero yo lo voy a definir de una vez acá. Entonces le voy a decir que me haga un ancho de 3, o sea que cada uno de las clases va a tener un ancho de 3, o en palabras simples van a ir de 3 en 3. ¿Okay? Y ahí él solito me va a armar las clases. Entonces me va a decir que haciendo un intervalo de 3 me va a hacer 3 clases, ¿verdad? La primera va a tener del 86 al 89, la segunda del 89 al 92 y luego la tercera del 92 al 95. Pero digamos que no quiero que sean 3 clases, ni que sea un ancho de 3. Entonces se lo voy a cambiar. No, vamos a hacerlo con 2. Entonces cambiémosle el ancho de intervalo por un ancho de 2. Entonces al poner un ancho de 2 me va a cambiar el número de clases. Y ahora me va a decir que voy a tener 5 clases de 2 en 2. La primera de 86 a 88, 88 a 90, de 90 a 92, 92 a 94 y 94 a 96. ¿Ven? Me lo va a hacer de 2 en 2 y por ende al abarcar del mínimo al máximo me va a producir 5 clases. Y así ya puedo obtener el agrupamiento sin mayor dificultad. Ahora, lo que sigue es hacer la distribución de frecuencias, o sea, contar cuántas veces aparecen los datos entre el 86 y el 88, cuántos datos aparecen entre el 88 y 89, pero obviamente para hacer eso tengo que ordenar los datos para poder contarlos de mejor manera, pero aquí en la tabla dinámica es muy sencillo porque estos mismos datos que yo arrastré a filas, ahora los voy a arrastrar a valores. Arrastro los datos a valores y voy a obtener la contabilidad, la cantidad de veces que aparecen cada uno de esos grupos. Entonces ahí me los contabiliza: 12, 42, 27, y va a tener esta forma, va a tener la forma de campana de Gauss. Y ahorita les muestro por qué. Algo muy importante: en algunos casos cuando se hace esta contabilidad aparecen estos números y no aparecen bien, aparecen en otra forma. Entonces lo que tienen que hacer es dar clic derecho y buscar donde dice resumir valores por, y que aparezca por recuento.
y muchas veces le aparece suma, o sea, entonces los hace sumatorio acumulado, entonces no les hace o sea, la cantidad de veces contable no se las hace bien, nada más de que aparezca aquí resumido por recuento, para que no tenga ningún problema, porque si no puede ser que les aparezca así. Voy a hacerlo, les aparece todo esto y pues no está bien. Lo que quiero es que me cuente, que me haga un recuento de cada uno de los grupos. Ok, y por último, si yo selecciono la parte interna de la tabla dinámica, me voy a la cejilla de insertar, el inserto un gráfico de columnas, el primero, ahí más o menos voy a poder ver la distribución de datos que tiene. Ahí me va a generar este gráfico de barras que, como ven, tiene esta forma, una forma de campana. Ok, ahora voy a copiar esos datos, aprovechando que ya están generados. Voy a copiar esos datos y me voy a ir a Minitab, así para los que tienen ahí instalado, y para los que no, pues que todavía lo puedan hacer. Abro Minitab, voy a abrir aquí toda esta pantalla para que quede nada más la parte de trabajo. Voy a pegar las celdas que copié y pues vamos a tener aquí los datos. Esos mismos datos simplemente vamos a hacer esta ruta, perdón, muy sencillo. En Minitab escogemos en la parte de gráficas el gráfico de histograma, les recomiendo que escojan pueden escoger el de a la par también, pero este les va a dar el ajuste. Y acá simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a pasar esto para acá, o sea, lo único que tenemos que son la columna de datos, simplemente le damos doble clic y lo pasamos para acá y le damos a aceptar, y ahí nos va a hacer ese gráfico con el mismo ajuste, ¿verdad?, de campana. Aquí en Minitab si utiliza diferentes criterios, entonces va a ser más barras, pero las va a hacer con el mismo intervalo, o sea, las va a hacer con un intervalo, ¿verdad?, lógico. Aquí pues si yo le quiero cambiar eso, tengo que hacer algunas otras cosas. Lo voy a hacer acá nada más para que vean, pero no hace falta que ustedes lo hagan también. Pero si quieren tener menos barras, nada más es de cambiar el seccionamiento. ¿Ven? Ok, esta es la parte que quedaba por explicarles con respecto al uso de Minitab y de Excel. Bueno, principalmente Excel, ¿verdad?, para histogramas usando tabla dinámica. Okay. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, igualmente eso va a depender de cómo lo vayan haciendo, ¿verdad?, también, pero creo que lo expliqué de la mejor manera. Ojalá en caso lo puedan repasar, ¿verdad?, en el video, ¿verdad? Y recomendarles y sugerirles que en la medida de lo posible pues aprendan todo lo que puedan de Excel.